maneras de pensar. Yo tengo que tener cuidado que con lo que yo haga no vaya a ser piedra de tropiezo a un hermanito más débil que yo o a alguien que está. Tenemos que nosotros crear la conciencia. El consejo de Pablo era bien claro aquí, dice, así que ya no juzguemos más a los demás, sino más bien decidid no poner tropiezo o ocasión de caer al hermano. Que yo no vaya a hacer una piedra para que mi hermano caiga. Que quizás él no está seguro de unas cosas, por lo que sea, porque lleva poco tiempo, porque quizás no está seguro, pero me ve a mí y puedo ser piedra de tropiezo para mi hermano. Piedra de tropiezo para mi hermano. Mire lo que dice Pablo el 14. Yo sé y confío en el Señor, que nada es inmundo en sí mismo. Pablo dice, yo sé que esa carne no es inmunda. Y si usted busca en Corintios, él mismo decía, yo sé que la carne que aunque se sacrificó a los ídolos, no es inmunda nada. Uno ora y la limpia y el Señor la limpia. Pero él se prohibía a veces de comer esa carne para no ser de ocasión a alguien que pudiera ser más débil que él. Más débil que él. Él dice aquí, yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo. Mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Si el que pensó que el jugar el soccer es inmundo, para esa persona lo es. Y si tiene convencido en su corazón, lo es. Y no es mi deber cambiarle eso de la mente. Eso no es. Esa persona desarrolló su convicción. Déjelo que tenga esa convicción. Pero usted no le ponga, no le sea piedra de tropiezo. Él no lo juzgue a usted y usted tampoco le sea piedra de tropiezo a esa persona. A esa persona. Dice, pero si porque si por causa de la comida tu hermano es contristado, porque ahora viene el hermano y está triste. Yo vi al hermano Ocasio comiéndose el lechón. Ahí está triste. Y yo lo contristé, porque para eso es, nosotros no estamos llamados para traer contristamiento. Dice, si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas, y aquí está la clave, conforme al amor. Y eso, hermano, es algo que muestra madurez en la vida cristiana. Andar conforme al amor. El amor, hermano, cubre multitud de faltas, dice la Biblia. El amor es la esencia del cristiano. Es más, la Biblia dice, Juan dice, en esto hemos conocido que hemos pasado de muerte a vida, si os amáis los unos a los otros. El amor dentro de mi corazón, que hay cosas que me cohíbo de ellas, porque amo a mi hermano, porque amo a mi hermana. Que hay cosas que no hago, porque sencillamente tengo amor por aquel que puede ser quizás débil o que quizás pueda yo afectar con mi comportamiento. Me prohíba, aunque no haya nada que me lo prohíba, aunque no haya nada que quizás que no esté violando ningún mandamiento de la Biblia, pero por amor a veces hacemos cosas para ayudar al prójimo y edificar al pueblo del Señor. El amarnos, hermano, el andar en amor. Pablo decía que esa era la ley de la gracia, el amor. El vivir en amor, el andar en amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel que Cristo murió. Que Cristo murió. Dice, no sea pues vituperiado vuestro bien. En la versión popular dice, no hagas que tu libertad sea juzgada. Que tu libertad sea juzgada. No permitas que tu libertad sea juzgada por esto. Tenemos que nosotros tener conciencia de que lo que ha llamado Dios a la iglesia es que tú y yo seamos para edificarnos los unos a los otros en amor. Que la iglesia entienda, yo estoy para darle la mano a mi hermano, no para menospreciar ni para juzgar. Estoy para ayudar y levantar a aquel que está caído, porque si Dios lo ha recibido, ¿quién soy yo para decir que no es? Tenemos que tener cuidado, hermano. Mire, tenemos que pedirle a Dios, Dios mío, dame una mente como la de Cristo, una mente como la del Señor. Él le dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Hermano, porque servirle a Dios no es asunto de que tú y yo tengamos esta diferencia de comida o de la otra. Es número uno, que haya justicia, integridad en la vida del hombre. ¿Qué es lo que debe caracterizarte a ti? La integridad. Que seamos íntegros.
vivamos una vida llena de justicia. Cuando nosotros hablamos de santidad, la santidad es integridad en el ser humano. Es estar separado para Dios, íntegros para el Señor. Una vida de integridad, una vida que nadie pueda señalarte de nada, porque eso es lo que Dios quiere, justicia en nuestra vida, que seamos justos los unos con los otros. Que haya justicia en nuestra vida. Dios está llamando a que vayamos, a que maduremos y pasemos las cosas estas que a veces tienen dividido al pueblo de Cristo. Y que a veces hay gente que se atribula con ellas porque no ha madurado en el Señor. No ha podido entender que en el Señor, dentro de la unidad de Cristo, puede haber diferencias. Puede haber diferencias, hermano. Puede haber diferencias. Dios nunca dijo que fuésemos todos iguales. Dijo que fuésemos uno. Y dentro hay dos palabras que son totalmente diferentes. Una cosa es ser uno y otra cosa es ser uniforme. Uniforme es que todos fuéramos iguales. Todos fuéramos iguales. Pero usted sabe que dentro del pueblo cristiano hay variedad. Hay diversidad en la manera que cantamos, en la manera que adoramos. Hay diversidad. Los que han tenido la oportunidad de ir a otros países a ministrar saben que lo que estoy diciendo es verdad. Y países de otras culturas, es verdad. Ahora cuando estuvimos en la Bienal en Florida, que fue la Bienal Internacional, teníamos delegaciones de todas las partes del mundo. Gente del África, gente de la India, gente de la parte de Afganistán, de todas estas áreas allí, gente de Sudamérica, de Centroamérica, de todo. Y éramos todos la Iglesia de Dios Pentecostal. Pero había una diversidad en tal manera, porque somos distintos. Somos distintos, pero todos somos un solo cuerpo. Y yo no puedo juzgar a mi hermana de la India o a mi hermano de la India de la misma manera que tengo al hermano de Puerto Rico que me he criado con él. Somos diferentes, somos distintos, maneras diferentes de adorar, aún la manera de orar. Somos diferentes en muchas cosas, pero eso no quiere decir que no seamos un solo cuerpo en el Señor. Que no seamos un solo cuerpo en Dios. Claro, nosotros tenemos que tener un grupo de enseñanzas que son el centro, que no se pueden cambiar. Hay cosas que no se puede cambiar porque está escrito en la palabra de Dios. Lo que está escrito en la palabra de Dios no se puede transar. Pero cuando son situaciones, son a veces costumbres de diferentes lugares, de diferentes países, de diferentes lugares. Yo no puedo permitir que por eso yo menosprecie a mi hermano o juzgue a otro por eso. Yo tengo que todo llevarlo a la palabra del Señor. Yo creo que el cristiano tiene que empezar a ir más a la Biblia, ir más a la palabra de Dios y ver en la palabra de Dios, esto que yo estoy juzgando a esta persona o a esta persona, ¿es realmente un mandamiento bíblico? ¿Puedo yo verlo por la palabra de Dios y entender que esta persona, porque si no, tengo que cuestionarme, tengo que preguntarme, porque mi llamado es a edificar. Mi llamado es a sembrar unidad. Mi llamado es a sembrar que nos amemos los unos a los otros como el Señor nos amó. ¿Sabe lo que dijo Jesús? Pues Jesús dijo, en esto conoceréis que sois mis discípulos, si os amáis los unos a los otros. Esa fue la señal. Si ustedes se aman y andan en amor, la gente va a saber que ustedes son discípulos míos. Que ustedes son discípulos míos. Entonces tenemos, hermano, dice el verso 19, dice el verso 19, así que sigamos lo que contribuye, ¿qué debemos seguir? Lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Yo debo seguir lo que contribuye a la paz. Lo que yo voy a hacer, que voy a crear paz. Si lo que yo estoy haciendo está contribuyendo contienda, debo retirarme. Debo decir, yo no debo crear contienda, yo debo crear paz. Yo debo buscar paz. Si lo que yo estoy haciendo está derribando y no edificando, yo debo decir, Señor, ¿qué está pasando? Yo estoy derribando en vez de edificar. Tengo que buscar edificar. Y no pensar en mí mismo, no pensar en mí, en mi costumbre, en lo que yo creo, en lo que yo sé, nada más. No, vamos a empezar a pensar en los demás. El ejemplo lo tenemos de Cristo, que no pensó en Él, sino que pensó en nosotros primero, cuando se dio en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Vamos a tener la mente de Cristo, vamos a madurar en el Señor, de tal manera que usted pueda amar a su hermano, amar a su hermana, aunque quizás el hermano no use el instrumento para adorar. Hay hermanos que no usan instrumentos para adorar a Dios.
Yo he ido a iglesias donde usted va y no hay instrumentos para adorar a Dios.